Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre es un gusto pues saludarlos en nuestras transmisiones que ya son toda una costumbre desde aquí, desde la Academia Mexicana de la Historia. Y como se darán cuenta, pues estamos ya dándole continuidad pues casi a las últimas sesiones de nuestra Cátedra Patrimonio Histórico-Cultural de México, Rafael Tovar y de Teresa. Ya saben, es toda una tradición desde el 2017 esta cátedra y año con año le intentamos dar continuidad y recordarán que pues este año se lo dedicamos justo pues a todos a la pérdida de documentos, robo y extravío, y nuestros académicos pues han preparado sus temas y conferencias en torno pues a ese tema que se definió este año en nuestra cátedra. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor René García Castro, quien es miembro de número de nuestra academia. Él es doctor en Historia por el Colegio de México. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha realizado estancias de investigación en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, en España, esto en el 2011, y en el Departamento de Historia de América de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense en Madrid, España, esto en el año 2014. Sus líneas de investigación se han centrado en la historia del Estado de México, por lo que cuenta con varias publicaciones como autor. Por ejemplo, Suma de vistas de pueblos de la Nueva España de 1548-1550, en coautoría con esto en coautoría con Manual de Metodología para la Consulta de Expedientes Históricos de las Casas de la Cultura Jurídica, Juzgados y Tribunales Federales del Estado de México en el siglo XIX, Selección de Expedientes, el Códice Malinalco, Descripción e Interpretación de un documento pictográfico colonial, y ha colaborado en muchas otras ediciones en capítulos como Jalostoc, Microhistoria de un pueblo de Tláhuac, los derechos jurisdiccionales en la cuenca del Alto Lerma, épocas del posclásico tardío y colonia temprana, además de numerosos artículos en publicaciones especializadas. Por su trayectoria ha sido distinguido con el premio Francisco Javier Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el año 2006 por la mejor tesis de doctorado, el premio Atanasio G. Saravia de Historia Regional otorgado por la Fundación Banamex, esto en el año 2007, la nota laudatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México por la trayectoria académica en el año 2002, la prensa Metepec en la categoría de Ciencias, Artes y Letras en 2014. El doctor García Castro es miembro de nuestra academia, como ya lo mencionamos, desde el año 2017. Pues doctor, tiene usted la palabra para llevar esta sesión esta tarde en nuestra cátedra. Muchas gracias. Buenas tardes, amigas y amigos. Un gusto de que nos estén acompañando. Bueno, voy a iniciar primero que nada presentando también al maestro Ricardo Faguaga Hernández. Él va a acompañarme durante esta charla y juntos vamos a llevar a cabo el día de hoy nuestra plática con ustedes. Así que pues de entrada les decimos que la sesión de hoy tiene dos partes, una que está dedicada a hacer una revisión sobre lo que ha significado el robo e inclusive pues la recuperación de los documentos históricos que afortunadamente se han dado en los últimos días, semanas, ¿no? Y la otra parte de la sesión, la última, yo les recomiendo que no abandonen el día de hoy la sesión porque vamos a tener una sorpresa para ustedes. Vamos a ver cómo esta parte de la conferencia que se refiere a digitalización, pues se va a desplegar toda una, digamos, un catálogo digital para que todas las personas interesadas, los jóvenes estudiantes, los investigadores inclusive
colegas que están interesados en trabajar en documentos del Archivo General de la Nación, lo puedan hacer a distancia para gran parte de los fondos documentales que hay ahí. Entonces, no se pierdan la sesión de hoy porque se les va a dar una liga que es muy especial para todos los interesados y pues la sorpresa es eso para ustedes y van a ver cómo desde casa se pueden consultar los documentos del Archivo General de la Nación, documentos que ya están digitalizados. Eso pues es parte del plus de esta charla. Bien, pues vamos a dar inicio a nuestra primera parte. No sé si podemos comenzar con las diapositivas. He preparado algunas diapositivas que nos van a guiar sobre esta charla. Bien, pues todo el mundo nos hemos enterado en las últimas semanas de que México recuperó gran parte de su patrimonio histórico documental y de muchas piezas arqueológicas que fueron, por fortuna, detectados que se iban a subastar. Hay en Estados Unidos y en el mundo, principalmente en varios países europeos, hay casas de subastas donde se pueden subastar artículos, digamos, de carácter histórico-cultural. Y pues vimos con fortuna que el secretario de Relaciones Exteriores estuvo en una conferencia en la Organización de las Naciones Unidas y como parte de sus distintas actividades, pues se le entregaron ahí al secretario varios documentos históricos que fueron recuperados de una subasta que se iba a hacer de documentos del siglo XVI, en particular documentos firmados por Hernán Cortés, o sea, el conquistador de México. Y también pues entregaron piezas arqueológicas. Entonces, pues tenemos aquí una situación muy importante con respecto al robo de documentos y pues bueno, en este caso, pues un final feliz, ¿no? Fueron detenidos de la subasta y fueron regresados a México parte de este patrimonio cultural. Y digo parte porque pues no todo se ha podido recuperar, en esta ocasión sí lo hubo, no sabemos si ha habido sanciones o investigación sobre las redes de tráfico, a veces es muy difícil hacer este seguimiento, pero por lo pronto los documentos originales fueron regresados. Y claro, ¿cómo se detectó esto? Bueno, pues es todo un trabajo de equipo, varios historiadores, y varios, por supuesto, funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Academia Mexicana de la Historia, contribuyeron pues, con su conocimiento, con sus habilidades, a detectar y sobre todo pues, a dar fe de cuáles eran los documentos que habían sido extraídos y de dónde se extrajeron estos documentos. Entonces, gracias a la existencia de catálogos detallados, gracias a la existencia de la digitalización de estos fondos documentales, fue posible identificar plenamente, así a plenitud, de dónde habían salido estos documentos que se estaban subastando. Lo que pasa es que cuando se van a hacer estas subastas, estas casas subastadoras, pues elaboran catálogos y ahí pegan la imagen de las piezas que se van a subastar. Y pues ahí aparecieron estos documentos históricos que fueron extraídos del Archivo General de la Nación. Entonces, pues ha sido un trabajo arduo, pues hay, además del trabajo del personal especializado, de los historiadores, de los técnicos, pues ha intervenido pues todo el trabajo de la diplomacia para poder lograr esto. Es un trabajo de equipo bastante complicado, pero pues como os digo yo, estos son casos de, pues afortunados, ¿no? Nos debemos sentir contentos y afortunados de que este tipo de situaciones pues se den y se den de manera frecuente. La que sigue, por favor. Sin embargo, no ha sido el único caso reciente, o sea, lo que estoy mostrando aquí son casos que tienen que ver apenas hace unos meses, también en este mismo año, en el que autoridades de Estados Unidos entregaron, autoridades de Arizona entregaron también parte de patrimonio cultural, arqueológico, ¿verdad?
y también fue devuelto a México. Eran piezas que habían salido, por supuesto, de manera ilícita, fueron robadas de México, y lo mismo, pues parece que esto ha tenido, por fortuna para México, pues un final feliz, porque fueron detectados, se mostró plenamente la extracción ilícita, y pues este patrimonio ya regresó también a nuestro país. Entonces, estos dos casos que estamos viendo en pantalla, pues se refieren a los casos periodísticos precisamente donde este patrimonio ha sido regresado a México. La que sigue, por favor. Y bueno, yo lo que quiero decir es que no es algo raro, no es algo que nada más nos suceda a nosotros, ¿no? A nosotros como mexicanos. Esto nos habla de un tráfico internacional de piezas arqueológicas y de documentos históricos que continuamente están siendo saqueados, están siendo robados de los distintos países. Y aquí precisamente también del 20 de septiembre de este año, hace apenas un mes, ¿verdad? De unas semanas, 3 semanas, pues el Estados Unidos dijo que iba a devolver una tabla en arcilla de este famoso poema de Gilgamesh que pertenece a Irak y va a ser devuelto porque fue saqueada de un museo iraquí en 1991. Fíjense, en 91, y apenas en 2021 se va a regresar esta tablilla importante, que es además uno de los grandes patrimonios de la humanidad, esta tableta y todo lo que pertenece a la epopeya de Gilgamesh. Entonces, pues aquí vemos en nuestras pantallas que esto pues está siendo quizás más frecuente, por fortuna, esta devolución de los bienes patrimoniales mundiales. Y también otra nota del 16 de junio de este año en la que México pudo recuperar 34 piezas arqueológicas que también llegaron de manera ilícita a Alemania, y Alemania se las devuelve a México. Hombre, pues esto realmente nos habla de que parece que hay en los últimos momentos, pues en los últimos años y en particular en pues una especie de voluntad política por parte de las naciones del mundo de pues regresar, devolver lo que ha sido extraído de manera ilícita en cuanto a bienes culturales y a bienes históricos. Entonces, bueno, son muestras de que esto está marchando. Digo, no son todos los casos, pero con esto quiero demostrar que esto existe, este tráfico ilícito de bienes culturales, y que por fortuna, pues también existe la voluntad política de devolverlos a los países de origen. La que sigue, por favor. Pero uno pensaría que solamente los países desarrollados son los que son receptores de este tráfico ilícito, pero no, resulta de que también pues tenemos con que hay países de los llamados pobres o emergentes o del tercer mundo, como les queramos llamar, o países en vías de desarrollo, que entre ellos hay también tráfico, ¿no? Hace poco también en este mismo año, en el 6 de abril, vimos en las noticias, en un reportaje para el periódico La Nación, donde a Argentina le devolvía a Perú varios documentos históricos del siglo XIX. Entonces, que habían sido además vendidos por internet, o sea, en internet se pusieron en subasta, ahí se publicaron y fueron vendidos, y por supuesto con estos anuncios por internet, pues fueron detectados los documentos y pues se hizo las investigaciones, intervino la Policía Internacional, la Interpol, para poder detener la subasta o la venta ilícita, y afortunadamente también Argentina pues le devolvió a Perú este patrimonio cultural e histórico, pues de manera que pudo recuperar Perú estos documentos, ¿no? Entonces, pues son muestras de que el tráfico no solamente es entre países, la riqueza de países pobres que va a los países ricos, ¿no? Sino que también entre distintos países se puede dar este tráfico. Y aquí tenemos pues esta muestra, todos ejemplos de este año. La que sigue, por favor. Bueno, yo lo que he dicho es que lo que hemos visto en los periódicos
pues es solamente como la punta del iceberg, ¿no? O sea, recordemos que un iceberg solamente asoma fuera del agua, pues la décima parte de lo que existe debajo del agua. Y esto, el robo de documentos y el robo de bienes culturales, pues desafortunadamente es una realidad muchísimo más presente, muchísimo más compleja, para, sobre todo, pues para los países que tienen una mayor riqueza histórica y documental. Y este es el caso también de México. En México también, pues tenemos tantos archivos, hay archivos nacionales, públicos, que resguardan la documentación de las administraciones nacionales, por supuesto, las administraciones federales. Ya hay archivos estatales donde se guarda todo lo que existe a nivel estatal. Tenemos 32 entidades, más la Ciudad de México serían 33 entidades federales, y pues tenemos más de 2.500 municipios, donde cada municipio también tiene su archivo propio, su archivo de concentración y su archivo histórico. La mayoría de ellos tienen archivo histórico. Tenemos otras dependencias, tenemos archivos de correos, tenemos archivos de notarías, tenemos muchísimos archivos públicos que pues cada una tiene su propia administración, están regidos por algunos reglamentos, pero a veces las condiciones de todos estos archivos, desafortunadamente, pues no son las idóneas para resguardar, salvaguardar y preservar este patrimonio histórico. Y desafortunadamente, pues ahí es donde se da precisamente este aspecto de la extracción ilícita de documentos, al cual yo le llamo robo hormiga, porque pues hay mucha extracción de estos documentos, y pues vamos a ver algunas cosas de estas. Yo ahorita les tengo alguna información. Entrevisté a 2 personas que han trabajado en archivos durante más de 25 años, y una persona que tiene 30 y tantos años. ¿Qué situación presentan estos archivos y por qué tenemos estos casos de robo hormiga, ¿no? Y bueno, yo digo que todos los repositorios nacionales con acervos históricos pues son susceptibles de ser robados, ¿no? Y los motivos de la extracción ilícita pues son variados, pero entre otros destacan demandas específicas por encargo. Es decir, cuando hay un crimen organizado que se dedica al robo sistemático de archivos, pues se le encarga a un empleado que robe determinados documentos, o a un visitante que haga una extracción de determinados documentos con tales características. Esto así es, y es como se han detectado pues estos casos internacionales, la mayoría de ellos, pero también hay nacionales. Hay también a veces motivos que permiten esta extracción ilícita que tienen que ver con la atracción por documentos, sobre todo gráficos o con características especiales, ¿no? Ahorita vamos a ver qué tipos de documentos son estos. O hay casos donde, pues porque se les digamos, se les ha caído con las manos en la masa a algunas personas, y simplemente han dicho que muchos de ellos pues deseaban tener a nivel personal ciertos documentos, ya sea a nivel personal o por un grupo de gentes. Pues desafortunadamente hay colectividades en nuestro país que desean tener ciertos documentos, y que pues por algunas razones pues los trajeron de manera ilícita esos documentos. También hay casos de que se han robado los documentos por cuestiones de tareas escolares. Fíjense nada más, resulta, ahorita les voy a presentar un caso de que pues un chico tenía que hacer una tarea escolar que tenía que ver con la catalogación de ciertos documentos, y esta persona pues no cumplió, digamos, con lo que tenía que hacer en el archivo, y se le hizo fácil extraer un documento y llevárselo a casa. Y hay otras muchas motivaciones por las cuales estos documentos salen fuera de sus repositorios. Y miren, les pongo aquí un ejemplo. En el Ministerio de Cultura de Perú, inclusive elaboró una guía para identificar los bienes documentales archivísticos que están en riesgo de tráfico ilícito. O sea, ya inclusive se hizo una guía especial en Perú, donde dice, estos son los documentos
que están en riesgo de ser robados y pusieron en esta guía pues los tipos documentales que ellos consideran que son más susceptibles de ser extraídos de los repositorios. La que sigue, por favor. Y bueno, yo también, con base en esa guía, más aparte con mis propias experiencias y las entrevistas que yo hice, pues traté de hacer digamos, una clasificación de los tipos documentales más susceptibles de ser extraídos de nuestros archivos nacionales, ¿no? Sobre todo manuscritos, porque son documentos antiguos del siglo XVI al XIX, ya sean manuscritos de documentos oficiales o privados, ¿no? Algunos impresos, actas notariales y documentos procesales, es decir, que proceden sobre todo del ámbito de la justicia. Uno de los documentos, por supuesto, que son más robados o que son susceptibles de ser extraídos, son todos los documentos que tienen que ver con gráficos. Esos son los documentos preferidos por los quienes se dedican a la extracción de documentos. Entre ellos códices, mapas, dibujos, pinturas, fotos, filmes y por supuesto también material sonoro, ¿no? Hay muchos repositorios que contienen material sonoro. Documentos con sellos coloniales y republicanos, sí, porque muchos documentos tenían a veces unos sellos que se usaban, se usaba un sello lacrado, y estos son pues muy atractivos, y resulta de que los documentos con estos sellos, pues son parte de los documentos susceptibles de ser extraídos. Aquí está también el caso de los documentos con firmas de personajes históricos. Y entonces, pues, como este caso que hemos visto de los documentos firmados por Hernán Cortés, pues le dan tienen un gran atractivo por tener la firma del conquistador de México, ¿no? Y son pocos los documentos que él firmó o que se conservan de los que él firmó, y por supuesto, si hay uno de estos documentos, pues son documentos que adquieren gran valor en el mercado negro del tráfico de estos documentos históricos. Cedularios, pues, las cédulas reales, estas cédulas que firmaban el rey, nombramientos de autoridades, documentos religiosos, documentos judiciales y documentos también de las aduanas y de comercio. Estos son básicamente los tipos documentales más susceptibles de ser extraídos. Perdón. ¿Podríamos pasar a la siguiente? Yo les quiero mostrar a ustedes que nos están siguiendo un ejemplo de lo que a mí me pasó. Resulta de que yo estaba visitando un archivo aquí en el Estado de México y consultando un documento de principios del siglo XIX. Fui a este archivo y consulté el documento, pedí fotocopias del documento, pero el mapa, como era muy grande, bueno, grande para la fotocopiadora, pues me pidieron entonces que yo llevara una cámara. En aquel tiempo, estamos hablando de los años de los 1990, 91 más o menos, yo llevaba mi cámara, no había cámaras digitales, una cámara muy sencilla, y le tomé una foto al mapa, ¿no? Y entonces me la llevé, y ese documento finalmente decidí que era un documento tan importante para la investigación que estaba haciendo, que decidí que debería de publicarse ese documento para que llegara a un público amplio. Estaba en uno de los archivos estatales aquí en el Estado de México. Yo dije, pues este documento no lo he visto citado en ningún lado, contiene información muy valiosa, la voy a paleografiar y voy a publicar también su mapa, lo voy a publicar completo. Y resulta de que pues le tomé la fotografía, pero pues era una fotografía con una cámara muy sencilla, y la fotografía salió muy mal, porque pues estas fotografías se tenían que revelar, son todavía de los de rollo de negativo. Y entonces, esta fotografía es la que está aquí en esta portada, en donde está el color naranja.
aquí está la fotografía original que yo tomé del documento. Entonces, cuando yo edité este texto, cuando lo publiqué, está en el proceso de publicación, me dijo el editor, ¿sabes qué? Tu cámara está, o la cámara tiene tan poca calidad de la foto, es una cámara muy sencilla, tienes que buscar una cámara mejor para que podamos publicar este documento pues de una manera más íntegra. Y entonces yo no tenía en ese entonces una cámara profesional, conseguí una, y me regresé al archivo a tomarle una foto a este maravilloso mapa. Regresé al archivo y resulta de que no encontraron el mapa. Y entonces, pues bueno, dije, bueno, les doy un tiempo para que lo busquen. Regresé como a los 2 o 3 meses y pues el mapa no apareció. Y entonces, pues lo que tuvimos que hacer, lo que ven ustedes en el lado de color blanco, pues es que tuvimos que tomar parte de este mapa, pero si ustedes observan las letras de las localidades que están ahí señaladas, pues las tuvimos que agregar de otra manera, o sea, editando la información, porque el mapa original ya no se encontró. Y después este archivo cambió de lugar y cambió, por supuesto, también la administración. Y cuando yo regresé, tiempo después, como un año después, pues habían cambiado hasta los sistemas de clasificación y ya no solamente no aparecía el mapa, sino todo el documento ya no apareció. ¿Qué sucedió con este mapa? ¿Qué sucedió con este expediente? Hasta la fecha, no lo sé. Pero gracias a que pues tuve la oportunidad de conocerlo, de haberle tomado esta foto y de poder haber publicado esto, este mapa pues está a disposición de las personas interesadas, pero pues estoy mostrando una situación de una extracción, quizás, o, no sé, pudo haber sido una extracción o una mala ubicación del mapa, pero este mapa nunca más volvió a aparecer. Y ahora les digo, pues ni el expediente completo. La que sigue, por favor. Entonces, pues yo he estado trabajando con varios archivos. Yo les quiero comentar que en mi experiencia aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México, visité varios archivos, visité archivos notariales, archivos municipales, archivos estatales y archivos de justicia. Por fortuna, pudimos elaborar, ya ven que a nivel de justicia, pues tenemos dos grandes esferas de justicia, los archivos estatales que se refieren a justicia, donde el máximo órgano de la justicia estatal es el Tribunal Superior de Justicia, pero tenemos también los órganos de justicia federal, ¿no? El juzgado de distrito y tenemos los tribunales de distrito, que son básicamente los órganos jurisdiccionales federales en el Estado de México. Y la mayoría de los estados cuentan con una Casa de la Cultura Jurídica que es dependiente de la Suprema Corte, donde se resguardan ahí muchos de los archivos históricos del Poder Judicial Federal. Y aquí en el Estado de México, en la ciudad de Toluca, pues visitamos uno de estos archivos porque había información que nos interesaba trabajar a un equipo de profesores e investigadores. Y entonces propusimos, al conocer el archivo, vimos que no tenía un catálogo de su documentación y propusimos entonces hacer un proyecto desde la universidad, compartido con la Suprema Corte y también con CONACYT, de elaborar precisamente un catálogo muy minucioso de la documentación de la Casa de la Cultura Jurídica. Y pues afortunadamente se llevó a cabo esta catalogación. Nos llevó 3 años catalogar todo el siglo XIX, básicamente todos las dos grandes órganos jurisdiccionales, el juzgado de distrito y el tribunal de circuito, fueron catalogados con sus distintas partes, ¿no? La sección amparo, la sección civil y la sección penal. Entonces, tuvimos la fortuna de conocer cómo se hacía este trabajo. Es un trabajo de veras difícil, arduo,
Invitamos, por supuesto, en este proyecto a trabajar a más de 20 estudiantes y sabemos lo que cuesta y la importancia de tener un catálogo de la documentación porque permite conocer cada uno de los documentos, conocer los contenidos y conocer el estado físico de los documentos y también conocer el volumen que cada expediente tiene. Entonces, mientras se puedan hacer estos catálogos, podemos tener instrumentos de consulta, pero también instrumentos de control documental. Entonces, yo sé lo que es esto, y precisamente cuando hablo de la susceptibilidad para ser extraídos estos documentos, pues esta susceptibilidad varía según el repositorio, según el archivo. Los factores que intervienen en la susceptibilidad para ser perdidos estos documentos, pues tienen que ver con cuestiones de infraestructura, tienen que ver con sistemas de control documental, ¿no? Que son estas partes que nosotros hemos construido, como son los inventarios, los catálogos, ¿no? Y tiene que ver con el personal que trabaja ahí. Tiene que haber personal fijo y personal capacitado. No solamente tiene que estar fijo este personal, sino también ser un personal sobre todo capacitado. Tiene que ver con las formas de accesibilidad directa a los documentos. Es decir, si yo no tengo digitalizado mis documentos, pues cuando venga un investigador o el público a consultar estos documentos, le tengo que entregar entonces los documentos al público de manera directa. Si yo no tengo un inventario, no tengo un catálogo que me diga cuál es exactamente el número de hojas o que contiene un expediente, pues difícilmente voy a poder corroborar que a la hora que se me regrese ese documento físico directo esté completo. Entonces, tener estos inventarios ayuda mucho a ello. La vigilancia, por supuesto, vigilancia ya sea del personal del propio archivo o a través de videocámaras. Esto también ayuda muchísimo pues, a la preservación y salvaguarda de nuestra documentación. Y la digitalización y accesibilidad directa. Si yo tengo digitalizado mi documentación histórica, puedo darle al investigador como una primera opción que consulte la documentación digitalizada y reservar que no consulte directamente el documento en papel, en físico, para evitar mayores maltratos. Entonces, puede tener acceso indirecto a través de la digitalización. Y eso es algo muy, muy importante para la mayoría de nuestros archivos históricos. Y también tenemos pues que el archivo, el repositorio tenga la posibilidad de tener la reproducción de documentos, ya sea teniendo fotocopias o fotografías o microfilms, porque esto ayuda mucho a que el documento se pueda reproducir, se lo puede llevar el público o el investigador interesado, pero la documentación se queda ahí. Y por supuesto, también un factor de concientización de las personas que participan en todo este proceso, ya sea el personal, pero también los usuarios tienen que ser concientizados sobre el valor y la importancia de conservar nuestra documentación histórica. Entonces, estos puntos que están aquí son los factores precisamente que intervienen sobre la susceptibilidad. Si más puntos de estos fallan, pues más susceptibles nuestro archivo, nuestro repositorio presenta, digamos, más fragilidad para poder ser conservada nuestra documentación. Y más fácil pueden ser extraídos los documentos. Sí, la que sigue, por favor. Bueno, yo les comenté hace ratito que realicé en la entrevista a dos expertos en el Estado de México que tienen, pues, muchos años, ¿no? Los dos tienen cerca de 30 años de servicio en la institución, y les planteé esta guía de entrevista, estas preguntas que ustedes están viendo aquí, y les quiero leer algunas de ellas para que se den cuenta de las condiciones que se tienen en estos archivos y cómo estos factores que están aquí y las respuestas que estas personas me dieron, pues impactan muchísimo sobre la cuestión de la salvaguarda de nuestros documentos. Si ustedes me permiten, no quiero darles el nombre de ellos porque algunos de ellos están todavía trabajando,
pero bueno, aquí los tengo, sus nombres a las personas que entrevisté, y uno de ellos es coordinador de archivos municipales y la otra era la responsable de la sección histórica del Archivo de Notarías del Estado de México. Entonces, bueno, les quiero leer algunas respuestas a estas preguntas para que se den cuenta ustedes cómo está la situación de los archivos y por qué es importante que atendamos estos factores que vimos en la lámina anterior. Les pregunto, ¿cuáles son las condiciones materiales, o sea, el edificio, los muebles y el equipo, que guarda él o los archivos para preservar el patrimonio documental? Les voy a contar primero que nada lo que me respondió el coordinador de archivos municipales. Dice, uno de los principales problemas que existen en los archivos históricos municipales existentes en el Estado de México es la falta de espacios, mobiliario y equipos que permitan la conservación adecuada de los acervos documentales. Generalmente los edificios que albergan la documentación son habilitados. Son realmente muy pocos los construidos ex profeso para dicho fin, aunque no contemplan todas las condiciones que se piden para la buena conservación de los documentos. En cuanto al mobiliario, dice uno de ellos, por lo regular consta de estantes metálicos y cajas de cartón, y aunque hay archivos que ya cuentan con un equipo de cómputo, dicho equipo es desecho de otras oficinas, por lo que son de una capacidad muy limitada. ¿Qué nos dice la que fue responsable de los archivos notariales? Dice, entre los puntos positivos para el acervo, podemos mencionar que se cuenta con un edificio que alberga al Archivo General de Notarías del Estado de México, ya que en años anteriores compartió el espacio físico con otras oficinas. Además, se cuenta con un archivo histórico notarial constituido, donde se reúne la documentación histórica diferenciada de la sección moderna, en que cada área tiene un número de empleados adscrito de forma particular y exclusiva, con plazas de historiadores asignada al área del archivo histórico. Los documentos están depositados en estantería metálica y dentro de cajas archivadoras de cartón, y cada legajo está protegido por un folder convencional. Debido a que este edificio no fue construido, sino adaptado para el resguardo del archivo notarial estatal, las condiciones de temperatura, de humedad y ventilación no son las idóneas para la conservación de documentos. En algún momento presentó filtraciones de agua de lluvia, pues el techo es de lámina. Las circunstancias que prevalecían en algún momento facilitaron el surgimiento y la proliferación de plagas nocivas para la documentación, como el pececillo de plata. Las fumigaciones se realizaban con cierta periodicidad, pero las sustancias químicas recomendadas para el exterminio de las plagas no era la recomendada por los especialistas para la conservación de los documentos. Durante el tiempo que elaboré, dice, no existía equipo para el ascenso y descenso y movilización de las cajas archivadoras de los estantes. Esporádicamente nos brindaban algún equipo de protección para el manejo documental, batas, gogles, guantes, cubrebocas y material para manejo, limpieza y conservación de los documentos, lápices de grafito, gomas suaves, brochas, papel, etcétera. O sea, pues lo que estamos viendo es que pues en los dos casos los edificios son adaptados y no contienen exactamente las condiciones materiales idóneas para el tratamiento de nuestra documentación histórica. Bueno, me voy a saltar la pregunta 3, pero voy a la 4, que es una de las importantes. Dice, ¿qué instrumentos de control existen? O sea, ¿qué inventarios, qué descripciones o qué catálogos, etcétera, hay? ¿Y qué porcentaje representan frente al volumen existente? ¿Qué tan detallados son? Les voy a leer la respuesta de nuestro amigo el coordinador de archivos municipales. Dice, los archivos históricos municipales en la actualidad no se han clasificado en su totalidad, por lo que el instrumento con el que cuentan es un inventario general que da una idea muy vaga de lo que contienen, por lo que es común encontrar en un folder varios expedientes, así como fechas equivocadas. Vean nada más pues esta situación de este archivo. Vamos a ver qué dice
no es nuestra entrevistada del archivo de notarías. Dice, el acervo histórico notarial está contenido en aproximadamente 3,000 cajas archivadoras que contienen documentos que datan de 1558 hasta 1960, ¿no? Eso es lo que nos dice del 3. Y pues bueno, lo tienen por cajas, este volumen, que es importante. Perdón, y dice, en cuanto a los controles, dice, el archivo histórico notarial cuenta con varios instrumentos de control. Existe un inventario general en el que se hace mención del número de legajos y volúmenes y se contabilizan por separado según el tipo documental, protocolos, apéndices, índices, documentación varia de cada notaría y de cada distrito judicial de la entidad. Este medio de control debe actualizarse cada año, pues el reglamento que rige el funcionamiento del repositorio estipula que los documentos de más de 50 años de antigüedad se consideran públicos y por norma eran transferidos del área de archivo moderno o de concentración al histórico. Es pertinente mencionar que parte del material documental no se encuentra foliado, por lo que los registros solo consideran al número de legajos o volúmenes, ¿no? Bueno, dice que actualmente hay más de 43 catálogos de estos documentos correspondientes a los siglos XVI, XVII y XVIII y contienen la información de 67 cajas de documentos. Fíjense nada más, solamente hay catálogos de 67, pero el archivo histórico tiene 3,000 cajas. Fíjense ustedes la distancia que hay. Un archivo que solamente tiene catalogado 67 cajas, pero tiene 3,000 en custodia. Dice, estos instrumentos, o sea, los catálogos, de las 67 cajas, incluyen el resumen de cada acto contractual y ¿qué más? Asunto, nombre de los participantes y sus generales, características y condiciones del convenio, y los datos de ubicación y en algunos casos el estado físico del documento. Dice, si bien estos instrumentos representan un gran avance como medios de consulta, difusión y control documental, solo todos estos catálogos representan el 1.9% del total. Pues sí, tenemos muchísimo documentación sin catalogar en nuestros archivos. Y eso que es de los archivos que mejor conservados tenemos en el Estado de México, ¿eh? Así que dense una idea de cómo estarán los demás archivos. Respecto a la pregunta 5, que a mí también me parece que es importante que me detenga a comentarlos, que tiene que ver, dice, ¿qué antigüedad promedio tiene el personal que los atiende? Y la 6, ¿qué tipo de capacitación recibe el personal? Y si este es adecuado y frecuente para las funciones y control de la documentación. Fíjense que vamos a ver lo que dice nuestro coordinador de archivos municipales. Dice, un problema más que se presenta en los archivos municipales del Estado de México es la constante rotación del personal, ya que cada cambio de administración municipal viene acompañado de un nuevo titular en el archivo, siendo realmente pocos los que se mantienen en el puesto. O sea, cada que hay rotación, y aquí en el Estado de México los municipios se rotan cada 3 años, pues resulta que hay por lo menos un nuevo titular de archivo cada 3 años, ¿no? Eso, pues, ya dirán ustedes la importancia que esto tiene para el buen manejo del archivo municipal. Y la 6 dice que pues, bueno, que a través de instituciones como la Subdirección de Bibliotecas y Documentación de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, se mantiene de manera permanente la capacitación a los archivistas municipales. O sea, sí hay capacitación en las siguientes temáticas. Bueno, nos da ahí 6 o 7 temáticas, que es clasificación, conservación, el ciclo vital de los documentos, la elaboración de los instrumentos, las normas archivísticas. Pero dice, sin embargo, debido al nivel educativo y a los constantes cambios del personal, no hay grandes avances. Dice, y otra institución que brinda capacitación es el Archivo del Poder Ejecutivo, sobre todo para archivos de concentración, contemplando aspectos como transferencia primaria y depuración.
Vamos a ver qué dice nuestra archivista de notarías respecto a estos puntos. Dice, en la actualidad, solo hay 2 personas en el área del archivo histórico con una antigüedad de 28 años y gran parte de sus actividades han sido integradas como apoyo al área moderna. O sea, que antes eran exclusivos y ahora tienen que apoyar a la sección moderna. Ya no se dedican entonces de tiempo completo al archivo histórico. Y en el caso de la capacitación, fíjese lo que nos dice esta archivista. No se cuenta con capacitación en el tema de manejo y conservación documental, ¿no? Bueno, no quiero hacerles más largo pues esta charla porque ya me llevé casi la hora completa, pero vamos a pasar a la última lámina, por favor. ¿Qué reflexiones tenemos de esta charla? Primero, que el robo de documentos históricos de nuestros acervos nacionales, pues es una realidad poco reconocida e insuficientemente atendida, ¿no? En segundo lugar, la recuperación y devolución de nuestro patrimonio histórico nacional comienza a convertirse en actos cada vez más frecuentes, por fortuna, en los cuales han intervenido grupos de especialistas y autoridades que han demostrado plenamente la extracción ilícita de estas piezas y por supuesto han hecho valer los acuerdos nacionales e internacionales respectivos para la devolución de los documentos. Esto para el caso de nivel internacional. Sin embargo, el robo hormiga que se sigue dando en nuestros acervos nacionales solo puede aminorarse si se invierte en infraestructura, equipo, personal profesional y con capacitación adecuada. Y por supuesto en programas de digitalización que permitan la adecuada conservación de la documentación, así como su difusión masiva y acceso al público interesado. De esta manera, ¿verdad? El contacto se puede hacer que sea, no alcanzo a ver, perdón. De esta manera se evitará el contacto innecesario con la documentación histórica y permitirá la reproducción de aquellos documentos valiosos, raros y únicos, desalentando su posible extracción. Bueno, yo aquí dejo mi charla para darle paso a los comentarios y a lo que va a decir nuestro maestro Ricardo Faguaga. Es algo muy importante y que tiene que ver con la digitalización, la difusión de estos documentos digitales. Y bueno, pues aprovechen lo siguiente que es muy importante para todos los interesados en consultar documentos históricos. Muchas gracias por su atención. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Antes de iniciar mi participación, deseo agradecer profundamente a la Academia Mexicana de la Historia y en especial al doctor René García Castro la invitación a charlar con ustedes acerca de repositorios digitales y bueno, nosotros ya todos le llamamos urgente necesidad de contar con este tipo de fondos de manera virtual para no solamente desarrollar nuestra labor de investigación, ¿no? Como historiadores o como científicos sociales, sino también para que los archivos puedan cumplir su función social con el público en general, ¿no? Esto quiere decir de que los archivos no son exclusivos de los historiadores o de un grupo en particular, sino que los archivos en realidad guardan una cantidad de información que es de vital importancia y de interés para distintos grupos, ¿no? Digamos, es su función social. Yo quisiera iniciar mi charla, es algo breve que tiene que ver más o está relacionado con un recorrido brevísimo acerca de distintos repositorios y acervos, no solamente digitales, sino dónde se encuentran, dónde los podemos encontrar, ¿no? Yo hice unas notas y las voy a comentar aquí con ustedes, ¿no? Y la primera es de que la pandemia de la COVID-19 fue el último clavo en el ataúd, ¿no? Es una especie de cita, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Desde hace décadas, ¿no? Los que nos dedicamos a la historia o visitamos archivos, sabemos que existen dos problemas fundamentales cuando estamos o tratamos de trabajar en los archivos, ¿no? Yo les llamo que son los distintos porteros, ¿no? El primer problema, o el portero 1, es precisamente la catalogación de la información. Y el portero 2, ¿no? O el segundo problema es el acceso a esta información.
Entonces, brevemente les voy a contar de que las guías, por ejemplo, en el repositorio institucional más grande del país, el Archivo General de la Nación, ¿no? Son guías incompletas. Como sabemos en una entrevista que le realizaron al director del archivo, sabemos que no están clasificados, catalogados o por lo menos con una guía simple, ¿no? El 85% de los fondos, tal vez sea menos, pero vamos, es el archivo más grande de América Latina, ¿no? Con millones de documentos de por lo menos los últimos 500 años y no sabemos en realidad qué es lo que contiene. Existen una serie de ventajas que los que hemos visitado el AGN hemos podido, digamos, aprovechar. Una de estas grandes ventajas es, digamos, el catálogo vivo, que es como yo le llamo al maestro Roberto Beristain, el cual nos ha ayudado a todos, ¿no? Ya sean grandes profesores en el extranjero nacionales, ¿no? Hasta personas que vienen desde distintas localidades de la República Mexicana buscando información con relación a un proceso administrativo que ellos necesitan resolver. El maestro Beristain por muchos años fue la persona que nos orientó, nos guió y lo van a ver mencionado en muchos de los agradecimientos de clásicos de la historia mexicana, ¿no? Ahora, el otro, digo, bueno, el maestro Beristain se tuvo que jubilar, ¿no? Pero de todos modos lo encuentran por ahí, antes de la pandemia todavía visitaba y hacía, bueno, trabajos, ¿no? Entonces, muy amablemente uno se podía acercar a consultarle de distintas formas. Pero bueno, ese es uno. Y el otro gran proyecto que se empezó a llevar a cabo son los catálogos, las guías que elaboró la doctora Linda Arnold, ¿no? Ella le llama, o bueno, de cariño le llamaba toys, ¿no? Juguetes, que son distintas guías de todos los fondos que se encuentran en el Archivo General de la Nación. Y si uno se acercaba, ¿no? También ella de manera muy amable obsequiaba, ¿no? Otros catálogos y guías para otros repositorios, ya sea, bueno, yo no sé cuántos me habrá obsequiado, ¿no? Entonces, estos catálogos se encuentran en Internet y, digamos, son una de las guías más rápidas de búsqueda de la información de la gente. Por supuesto, como todo catálogo o guía elaborada de forma particular, tiene una serie de omisiones porque, bueno, pues es un trabajo que ella se dedicó a hacer durante muchos años, ¿no? Entonces, bueno, estas son las dos guías. Yo ahorita con mucho gusto les voy a ofrecer una tercera que va de la mano de ¿cómo llamarle? De un repositorio muy particular y que es digital. Y ese es el segundo portero y que tiene que ver con el acceso a la información, ¿no? Como investigadores o como personas o como ciudadanos, ¿no? Que nosotros visitamos los acervos, ¿no? Muchas veces nuestro gran problema es el acceso a la información. No todo el tiempo podemos viajar o contamos con los recursos económicos, digamos, para poder ir al Archivo General de Indias o visitar los archivos estatales, ¿no? Tienen que ser proyectos muy específicos, ¿no? En las cuales muchas veces no podemos invertir una cantidad de dinero porque, bueno, pues obviamente tenemos otro tipo de necesidades. Sin embargo, ¿no? Hay una serie de repositorios, ¿no? O de acervos que pueden facilitar esta búsqueda, ¿no? Y dos son, o yo los llamo que son proyectos primos hermanos, ¿no? Este proyecto es, el primer archivo es, o el proyecto es el archivo de micropelícula Pompa y Pompa, que ustedes pueden encontrar en el Museo Nacional de Antropología, que son una serie de microfilms que técnicamente se microfilmaron, si no estoy mal, en los años 60, ¿no? Distintos archivos estatales. Entonces, el Museo de Antropología, en la biblioteca en particular, en la zona de microfilms, van a encontrar toda esta información. O sea, ahí sí son cientos y cientos de microfilms. Por darles un ejemplo, se encuentra microfilmado el archivo Casa Morelos, ¿no? O van a encontrar, por ejemplo, distintos archivos particulares. Es una verdadera joya. Claro, estamos hablando de que se necesita un medio para poder ver este tipo de información, como son los lectores de microfilm. Y bueno, y no entremos en detalles del avance de la tecnología, que hay unos que son muy viejitos o algunos un poco más modernos, ¿no? Entonces, el otro proyecto hermano, digamos, que sigue esta línea, es precisamente es un proyecto que llevó a cabo la Universidad McMaster de Canadá, ¿no? Que era para microfilmar el Fondo Colonial del Archivo General de Centroamérica, ¿no? Este fondo, que es también, bueno, para mi gusto, yo no tengo números en realidad, es uno de los acervos más importantes, no solamente para nuestros países hermanos como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, sino que también es uno de los acervos más importantes para poder hablar o hacer investigación del sureste de México o de la península de Yucatán, ya sea Yucatán en sí o Quintana Roo.
Entonces la Universidad McMaster, microfilmó todo el acervo. Y además existen, y ahí, por ejemplo, René, que nos conocemos desde aquellos entonces, cuando nos conocimos en el Archivo General de Centroamérica, en la ciudad de Guatemala, ¿no? Es de que existe un fichero de millones de tarjetas que se elaboraron en los años 40, ¿no?, del siglo XX, donde está cada uno, o están descritos cada uno de los manuscritos del Fondo Colonial del Archivo General de Centroamérica. Bueno, pues este acervo, ¿no?, del cual se han hecho varias copias, una se encuentra, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, ¿no?, en el Centro de Estudios Mayas, en su biblioteca, ¿no?, y si no estoy mal, Jan Rus tuvo que ver en esa gestión, ¿no?, para que se contara, ¿no?, con una copia acá en México. Y las últimas noticias que tuvimos de este acervo es alrededor del año 2004, 2005, ¿no?, la compañía ProQuest se hizo de los derechos de los microfilms y los vendía, o se los vendía a distintas universidades. Después hubo un problema legal ahí del uso de la información, y bueno, pues ahorita lo que sabemos es que por lo menos hay 3 o 4 instituciones que cuentan con este acervo de miles de microfilms. Uno de ellos es la Universidad de California en Berkeley, la otra es la Biblioteca Pública de Nueva York, la Universidad de Texas, y hay por ahí algún par de bibliotecas pequeñas que cuentan con este gran acervo. Nada más que hay un gran problema, y es justamente lo que ahorita les mencionaba al principio, ¿no?, que son estos porteros. Y el portero del acceso o de la consulta de información es de que para poder consultar los microfilms se necesita una guía muy particular, ¿no?, que es una guía muy simple, ¿no? Y esta guía se encontraba en internet, pero ya no se encuentra. Y al mismo tiempo, ¿no?, los proyectos de, digamos, de dar un acervo digital, el más importante centroamericano, que estaba pagado, perdón, si no estoy mal, por el UNDP de Naciones Unidas en una página de internet que había o tenían todas las fichas catalográficas que se le conoce como el fichero pardo, estaban en internet. Entonces, era un momento en que podíamos, digamos, poder hacer una correlación de información. Bueno, ese es el segundo acervo más importante y por eso lo llamo que es un acervo muy primo hermano, ¿no? Y estos mismos microfilms también se encuentran en el Museo Nacional de Antropología, si a alguien le interesa. Ahora, hay un tercer acervo que no tiene que ver, digamos, con la labor de investigación por parte de historiadores, sino que tiene que ver más con un proyecto religioso, que es el proyecto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y nosotros los conocemos mejor como mormones. Ellos, por una cuestión de su fe, requieren una cantidad de información hacia el pasado para que sus antepasados puedan unirse, digamos, a la iglesia. Eso en distintos proyectos en los años 70, en los años 80, los llevó a microfilmar distintos acervos a lo largo del planeta. En el caso de México, por lo menos existe esa leyenda negra, nosotros creíamos que nada más habían microfilmado lo que se conocen como los libros parroquiales, que son libros de matrimonios, libros de bautizos, libros de defunciones, ¿no?, y en algunos casos los libros de información o de informaciones matrimoniales, ¿no? Entonces, esos microfilmes estaban a disposición de las personas en los centros de los mormones, técnicamente en distintas colonias, por lo menos hay uno en cada ciudad del planeta, ¿no? Y ellos pues facilitan esta información de una y otra forma. Ahora, este es un proyecto de microfilmación enorme, y si tienen la oportunidad de ver alguno de los videos de dónde se conserva esta información en Utah, que es impresionante, es una bóveda dentro de una montaña para mantener la temperatura. Digamos, es un acervo para que poder mantener esta información por lo menos, no sé, los próximos 300 años. Sin embargo, ¿no? Y aquí es la parte interesante, y es para que yo pueda ir cerrando y para que lo que les prometió René en términos digamos, el obsequio que tenemos para los que nos están escuchando, y sobre todo para que lo puedan compartir, es precisamente de que los mormones iniciaron un proyecto digital que ellos llaman Family Search, ¿no?, o la búsqueda familiar. Family Search es una plataforma en internet, ¿no?, que así como ustedes lo pueden buscar en su navegador, ¿no?, es gratuito. Simplemente hay que registrarse y les permite dar entrada a un sinnúmero de información que ellos, a partir de estos microfilms que les he comentado, digitalizaron.
Entonces, si ustedes desean encontrar información de una parroquia muy particular, por ejemplo, la parroquia de Santa Veracruz en el centro de la Ciudad de México, van a encontrar los libros parroquiales. Entonces, ahora regreso justamente a la historia con la que comencé con lo que tiene que ver con la pandemia de COVID. El año pasado estábamos muy preocupados, ¿no? Si ustedes lo pueden ver o quizás seguir en los que tienen redes sociales, en especial Twitter, ¿no? Tuvimos una discusión o una charla entre colegas, ahí está Isabel Povea, Felipe Castro, ¿no? Silvia Gutiérrez, Jairo Melo, Víctor Gayol, ¿no? Todos comentábamos de, bueno, cómo podemos acceder a distintos fondos para poder llevar a cabo nuestras investigaciones, nuestros estudiantes para poder llevar a cabo o realizar sus tesis, ¿no? O simplemente el poder continuar con proyectos anteriores a la pandemia, ¿no? Y ahí es donde aparece Family Search como el gran salvador, ¿no? Porque Family Search, ¿no? Después de llevar a cabo una búsqueda intensa, Family Search no solamente digitalizó los libros parroquiales, sino que también llevó a cabo la digitalización de otros acervos y otros fondos. Y casualmente, si ustedes entran, muchísimas gracias, Yasmín, por poner ahí en la pantalla, ¿no? Ahorita les cuento la historia de ese catálogo, es poder encontrar la información. Ojo. Hace un poco más de un año, ¿no? Encontrar la información no es fácil y ponerla en un tweet o ponerla en una publicación en redes sociales, eso también conlleva a que se pierda la información, ¿no? Entonces, desde entonces me di a la tarea de reorganizar en una sola base de datos toda la información que no está relacionada con los archivos digitalizados de los mormones. Y para sorpresa, digo, si alguien se quiere espantar, es de que esta guía que les compartimos acá, y Yasmín espero que lo pueda poner ahí en el chat para que le den un clic y puedan descargar la guía, son 2 partes, bueno, son 3, hay 2 archivos en Excel, ¿no? Para poder manejar la información muchísimo más sencilla, y la otra es un archivo en PDF, ¿no? Las 2 técnicamente son iguales, tienen la misma información, y es justamente es una guía catálogo que tiene la información de los acervos, ¿no? Volumen por volumen, y su vínculo a las imágenes directamente en Family Search, ¿no? Entonces ustedes dan clic en la información que les guste y van a obtener esa información. Ahora, esta guía, que yo le llamo que es pequeñita, tiene aproximadamente 18,411 microfilms, ¿no? Debería ser más, ¿no? Por la cantidad de información que tenemos. Pero, bueno, eso es lo que alcanzaron a digitalizar los mormones. Y entre la información que, digamos, podemos encontrar, ahorita René mencionaba que, bueno, pues si queremos encontrar cuestiones, por ejemplo, el Archivo General de la Nación, voy a nombrar rápidamente qué es lo que se encuentra en línea, ¿no? Se encuentran bienes de difuntos, el Fondo Californias, el Fondo Capellanías, Civil Legajos y un pedacito de Civil Volúmenes, correspondencia de virreyes, el Fondo Historia, pero eso es parcialmente, el Fondo Hospital de Jesús, el Fondo Indios, Inquisición, ¿no? Que a muchos les interesa porque actualmente solamente se puede consultar en microfilm en el Archivo General de la Nación, ¿no? El Fondo de Intestados, el Fondo de Misiones, todo el Fondo de Padrones, provincias internas, el Fondo de Tierras y el Fondo de Vínculos y Mayorazgos. Por ahí quizás salga otro que a mí se me haya pasado, ¿no? Ese es nada más el AGN. Y para poder ver esta información, lo único que tienen que hacer es consultar las guías de Linda Arnold, que ahí les pongo, digamos, el enlace directamente a todas las guías y los catálogos que nos da Linda Arnold, y contrastarlo con cualquiera de las bases de datos. Ahora, van a encontrar información de cualquier, bueno, ya no sé si de cualquier archivo, pero van a encontrar información de España, de El Salvador, del Archivo General de Indias, del Archivo General de Centroamérica, ¿no? En particular, yo, por mis temas de investigación, me enfoqué sobre todo en el país hermano Guatemala, ¿no? Tienen aproximadamente casi todo el fondo de tierras desde el siglo XVI hasta el siglo XX, ¿no? Van a encontrar otro tipo de información, por ejemplo, relacionada a... Bueno, digo, es un universo nuevo que se encuentra en acervos y repositorios que ahora por la pandemia nosotros no podemos visitar. Y aunque no pudiéramos visitarlo, ¿no? Es ahorita
digamos, el fondo o el acervo para la historia mexicana o la historia guatemalteca más importantes que se encuentran en línea. Y por eso, y eso es una charla que René y yo hemos tenido, o varias charlas que René y yo hemos tenido, por eso es la importancia de estos acervos digitales, ¿no? Ahora que se dio precisamente el robo de manuscritos, la única forma que pudimos hacer o pudimos encontrar qué tipo de documentos se estaban robando y poder dar la información exacta de esto es de este fondo o es uno a partir de las guías y la otra es, ¿cómo se llama? A partir de la digitalización de los documentos que hicieron los mormones. Es un universo de información riquísimo casi para cualquier tema, ¿no? Y bueno, ustedes lo saben, pero aquí en casa, ¿no? Que casi parece un seminario de investigación todos los días, porque constantemente estamos trabajando información, ya sea de notarías o de padrones o algún elemento de tierras, ¿no? Estas guías, ¿no? Bueno, no solamente los microfilms, las guías, ¿no? Es el nuevo universo, digamos, con el cual nos podemos acercar a la historia o llevar a cabo la investigación. Ahora, lo estoy pensando en términos de nosotros, ¿no? Los estudiantes, los historiadores, los científicos sociales, pero también las personas, digamos, el ciudadano de a pie se puede beneficiar si tiene el interés de poder indagar o profundizar en temas de su interés, porque la riqueza de la información abarca todo lo que nosotros conocemos ahora como México, digamos, como país, por municipalidad, ¿no? O por parroquia, ¿no? Y abarca otros países, ¿no? Entonces, tenemos por primera vez, ¿no? En un solo lugar la información para poder llevar a cabo todo lo que necesitamos. Yo nada más quisiera concluir y darle, y de nuevo reiterarle mi agradecimiento a René por la invitación, es de que muchos de estos proyectos, como el de Lil Nardo o el que yo hice, han sido discusiones que hemos tenido, ya sea en el archivo con el maestro Beristain, que las hemos tenido en línea en Twitter, ¿no? Que es simplemente el poder llevar a cabo las cosas, ¿no? Son, digamos, proyectos individuales o proyectos que nos interesa que podamos tener, ¿no? Y sobre todo nuestros colegas, nuestras amistades podamos tener acceso a esta información. Y bueno, y también nuestros alumnos, porque necesitamos que la gente termine las tesis de una u otra forma, ¿no? Entonces, esto digamos, es lo más, es lo que podemos hacer, digamos, como científicos y sobre todo, ¿no? Y esa es una invitación a los que nos están escuchando, el de poder seguir compartiendo estos recursos, ¿no? Y de darnos digamos, el banderazo y decir, mira, hay un nuevo recurso por aquí y por allá. Los que están en redes sociales van a ver que muchos y muchas colegas comparten una gran cantidad de recursos digitales que, bueno, a veces no nos da la vida, pero que muchas veces nos podrían salvar la situación en un momento determinado cuando estamos llevando a cabo la invitación. Entonces, mi invitación al último es de que la apuesta digital, ¿no? En nuestro caso del sur global, es urgente y lo necesitamos no solamente para llevar a cabo investigación, sino que también la necesitamos para poder, para que las personas desmitifiquen el archivo como un lugar sagrado y puedan acercarse a esa historia y la puedan llevar a cabo, ¿no? De la mano de un experto o de la mano del personal del archivo capacitado, ¿no? René ya lo mencionó. Necesitamos eso. Necesitamos que los archivos se abran, que puedan acompañar todo proceso, porque es parte de digamos, de nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Además de que estos archivos pueden ayudar a resolver muchos problemas, ¿no? De derechos humanos, que en nuestro país, tristemente o desafortunadamente, no son materia urgente y que urge resolverlos de alguna forma. Yo de nuevo les agradezco y con mucho gusto yo estoy para resolver sus dudas. Si me quieren buscar en redes sociales, estoy en Twitter, o pueden contactar con René, él tiene mis datos de comunicación, o por aquí en el chat también, si alguien tiene alguna pregunta, que creo que sí tengo el chat aquí, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias y estamos aquí para poder ayudar a lo que se pueda. Muchas gracias, René. No, gracias a ti. Yasmín, pues quedamos atentos a las dudas, comentarios del público. Así es, doctor, pues estamos ya aquí esperando a las preguntas de nuestro público. Aquí ya vamos a tener algunas, vamos a ir. Pregunta Mari Carmen si tendría el link a las guías de Linda Arnold. Sí, todas las guías, bueno, lo tenemos en el PDF, pero ahorita con gusto te las comparto directamente, ¿no? Muy bien, para que puedan ustedes buscar. Y pues recuerden que esperamos sus preguntas sobre la conferencia impartida
por el doctor García Castro, por el maestro Faguaga, pues sobre este tema que es tan interesante como parte de nuestro patrimonio cultural en nuestro país. Así que estamos aquí muy atentos. Doctor García Castro, no sé si quiera comentar algo de lo expuesto por el maestro mientras esperamos a que nuestro público se anime con las preguntas. Sí, cómo no. Bueno, yo quiero comentar que el trabajo y la labor que ha hecho Ricardo Faguaga de haber logrado concentrar en un lugar toda la documentación todos los catálogos y las guías para consultar los distintos repositorios que hay, de estos repositorios digitales, pues es un gran servicio para todos el público en general, pero en particular pues para los historiadores y los estudiantes. Es decir, suena sencillo que alguien elabore un catálogo, lo concentre, pero este catálogo nos da acceso directo a los documentos, a la documentación. Es gracias a este catálogo que podemos tener acceso directo a la documentación. Y por supuesto que muchos de nuestros estudiantes o investigadores que hoy, por la cuestión de la pandemia, no pueden acudir a la Ciudad de México, pues tienen este recurso que Ricardo ha logrado hacer, concentrar y que nos lo pone a disposición de todos para que podamos acceder a los catálogos y a la documentación, sobre todo a la documentación. Aquí es como si estuviéramos frente a los documentos, que como si fuéramos un archivo y pues accedemos directamente a la documentación. Entonces, bueno, suena muy rápido lo que Ricardo dijo, el ramo tierras, ¿no? Sí, pero el ramo tierras tiene 3,700 volúmenes, ¿no? Entonces, Nada más, nada nada más. más, ¿no? Pero también Ricardo nos ofreció allí en este catálogo que él hizo, otros acervos documentales. Él habló del Archivo Central de Guatemala, pero también quiero referir que archivos del Arzobispado de México están digitalizados y están en este catálogo. Así que hay veces que ya ven, cuando a ciertos archivos se hace difícil la consulta por los horarios, a veces de acceso muy restringido, pues ahora resulta de que con este catálogo podemos llegar y acceder directamente a la documentación sin mayor problema, desde casita, teniendo una línea de internet y una computadora, accesamos a esta documentación, que además, otra cosa, no solamente la visualizamos, podemos descargar estas imágenes y trabajar con la documentación como si tuviéramos, o imprimimos el documento y lo tenemos en papel, como si tuviéramos una fotocopia. Entonces, hombre, este trabajo de catalogación y de hacerlo accesible al público, le digo, suena fácil, suena rápido, pero no ha sido gratuito, y por supuesto a Ricardo le llevó un buen tiempo, pero pues gracias a esta labor, por eso pues lo invité y le agradezco mucho que haya aceptado la invitación, porque la verdad ha hecho un gran beneficio a todos ellos, y yo pues he compartido con mis alumnos, con mis colegas, este catálogo, pero no hay como estas ventanas que tenemos ahora, como estas conferencias y todo esto, que esta posibilidad de compartir a muchísimas más personas, a un público más amplio, este trabajo de Ricardo, pues se haga realmente, pues, en realidad, ¿no? Que lo usemos. Y bueno, pues tenemos aquí una gran cantidad de documentación de primera mano, de primera mano. Ya lo dijo Ricardo, son ¿cuántos? 18,000 microfilms, que no es cualquier cosa. Es una Claro. cantidad bárbara de documentación. También hay algunos detalles por ahí, ¿no? Por ejemplo, estábamos discutiendo con el doctor Alex Hidalgo, colega, saludos hasta Texas, ¿no? Que Alex empezó a usar el catálogo y nos dimos cuenta, por ejemplo, en el Fondo Inquisición, aunque parezca que están completos, hay que tener mucho cuidado porque hay documentos que están incompletos. O sea, aparecen mencionados, pero no está el documento. Bueno, no se puede todo, está la mayoría.
¿no? Ahora sí que esos proyectos se hicieron hace más de 50 años y fue una decisión del fotógrafo, de la persona que estaba catalogando, para llevar a cabo las cosas, ¿no? Entonces, bueno, no desesperen que en algún momento quizá puedan aparecer otros, o sea, más acervos digitalizados de acuerdo al proyecto de los mormones, ¿no? Así es. Y Bien, bueno, pues yo con aquí Linda Arnold. Sí, perdón, Yasmín, perdón, adelante. nada, doctor, una pregunta que nos llega por acá de Angélica Navidad, donde ella consulta que si podría decirle si existe algún protocolo específico para la protección de documentos a nivel país o en los archivos, y si es posible consultarlo. Hay varias legislaciones, tanto nacional como estatal, ¿no? Ya habíamos dicho que pues los distintos archivos se manejan con distintas reglamentaciones. Por supuesto que hay reglamentaciones y hay, pues también inclusive eventos, coordinaciones del Archivo General de la Nación y de otras instancias para poder establecer lineamientos para la conservación de la documentación. Pero pues bueno, una cosa son estos lineamientos y estos reglamentos y otra cosa es la implementación de esto en los distintos repositorios, en los distintos archivos. Ese es el gran problema. Están los reglamentos, están los lineamientos de la conservación, pero pues la puesta en práctica es lo que dificulta el asunto, porque pues se mezclan las jurisdicciones, ¿no? Por ejemplo, pues en los archivos municipales saben muy bien que tienen que conservar y catalogar los documentos, pero si no hay personal, si no hay máquinas, si no hay edificios, si no hay dónde conservarlos, pues esa catalogación no se hace. Y eso es lo que yo digo que incrementa la susceptibilidad de que los documentos puedan ser extraídos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, no les leí el caso de este compañero que es coordinador de archivos municipales, donde dice que llegó un presidente municipal y que pues se le hizo falso y que como él era el presidente, pidió unas cajas del archivo y se las quedó durante los 3 años y ya iba a terminar su gestión y se quedó con las cajas del archivo cuando pues afortunadamente este coordinador que por su propia cuenta, fíjense, no por parte de la institución, sino por propia cuenta, había digitalizado él una documentación de ciertos archivos, le demostró al presidente municipal que él tenía en sus manos esta documentación y el presidente municipal tuvo que devolverla, porque pues este coordinador de archivos municipales le dijo, si usted no la devuelve, pues le tendremos que levantar un acta por la documentación con la cual usted se quedó. Y es toda esta. Y antes de que se fuera, el presidente municipal devolvió toda la documentación. Como dice este amigo, es que hay presidentes municipales que creen que la documentación es suya, ¿no? Entonces, pues vean ustedes estas cosas. A pesar de la reglamentación, a pesar de los lineamientos, la implementación de estas normas es el problema que tenemos para la conservación de nuestros fondos documentales. No sé si contesté. A mí me gustaría agregar algo, René. Sí, adelante, Ricardo. El AGN, por ventaja, es de que, digo, de conservación de archivos tienen una serie ¿cómo se llama esto? Manuales, iba a decir handbooks, pero son manuales, ¿no? De cuáles son los procedimientos o las ventajas no las ventajas, de cómo llevar a cabo el cuidado de los acervos documentales, ¿no? Es una norma internacional que existe y el AGN también tiene, hasta donde yo recuerdo, una serie de cursos y capacitaciones si se solicitan. Entonces, se pueden descargar los libros, creo que se pueden descargar más bien, y también se puede solicitar algún tipo de capacitación, ¿no? Debe existir. Y si no, por ejemplo, hay otros recursos en línea para poder saber cuál es la clasificación, la forma de llevar a cabo, bueno, clasificación, control y cuidado de los acervos en general, digamos. Entonces, digamos, yo compartiría eso, que de primera entrada es la forma de poder empezar a trabajar. Sí, muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Excelente. Bien, pues ya no tenemos más preguntas por ahora de nuestro público, pero sabemos que probablemente las personas que vean nuestra transmisión más tarde, algunas dudas quedarán y pues ahí se quedará la caja de comentarios por si ustedes quieren realizarlas más tarde.
y pues seguramente el doctor René García Castro, el maestro Faguaga estarán pendientes de estos comentarios y pues no nos queda más que agradecerle, doctor, gracias, maestro, gracias por esta charla con este tema en nuestra cátedra Patrimonio Histórico Cultural de México. Yasmín, muchas gracias a la academia. Ricardo, muy agradecido y no, gracias a ustedes. Contigo. Ha sido un placer estar acá y poder sobre todo compartir cosas que nos sirvan a todos, ¿no? En estos tiempos es cuando estamos más solidaridad y acompañamiento, ¿no? Así que gracias a ustedes, gracias a Yasmín y gracias a Adolfo también que está en los controles. Así es, muchas gracias también a Adolfo y a Yasmín por todo el apoyo. Bien, pues a nuestro público les recordamos que para dar continuidad ya vamos a ir a nuestra última sesión de la cátedra el próximo 8 de noviembre con la conferencia pues de otro académico de número de nuestra academia, el doctor Ignacio Almada, quien dará la conferencia Carencia y Exceso, las fuentes del contexto de la muerte del general Obregón. Así que los invitamos a que nos acompañen el próximo mes aquí para ya cerrar, concluir nuestra cátedra de este año y también a invitarlos a que estén pendientes pues del programa ya de la cátedra para el año 2022. Pues muchas gracias, que tengan muy buena tarde, hasta pronto.